El podcast de la semana. Presentado por macroestética.com. El portal de la industria estética. Diatermia capacitiva, su aplicación y diferencia con otros equipos de termoterapia. La diatermia capacitiva tiene un gran campo de acción dentro de la estética. Está indicada para moldear y reafirmar el tejido blando, eliminar la flacidez y tratar la celulitis. En tratamientos antienvejecimiento, suaviza cicatrices, reduce arrugas y bolsas en los ojos, además de ser muy efectiva al momento de tratar la alopecia y el secreto de oro de todo buen fisioterapeuta. ¿Ya la aplicas para estos fines? Puedes aumentar la rentabilidad de tu equipo de diatermia capacitiva diversificando sus aplicaciones. La diatermia, a través de un electrodo y una placa, provoca un aumento en la temperatura del tejido. De ese modo eleva su metabolismo, estimulando el proceso de regeneración y facilitando su respuesta frente a diversas patologías. Desde Hipócrates ya se sabía sobre el efecto benéfico del calor en el cuerpo, acuñado en una de sus frases más célebres: «Dadme una fiebre y yo curaré cualquier enfermedad». El padre de la medicina estaba adelantado varios milenios a la aparición de los equipos de termoterapia, que tienen su origen en el ingenio del gran Nikola Tesla. Él fue el que puso las bases para la obtención de equipos de alta frecuencia terapéuticos. Sus experimentos con las corrientes alternas son los que permiten, en la actualidad, disponer de termoterapia profunda. Desde finales del siglo XIX, ya se recomendaban estas terapias de corrientes alternas con fines terapéuticos, pero se veía el aumento de temperatura como un efecto secundario negativo. El que reivindicó el principio hipocrático y dio el valor debido al efecto térmico fue von Seinek. Él estudia cómo actúa el calor en el cuerpo y hace de la diatermia un tratamiento esencial dentro de las terapias físicas. Es el primero en construir equipos eficientes y en comprobar fehacientemente su aplicación terapéutica, que después se extendería en otras áreas, incluyendo la estética. Básicamente así surge la diatermia, pero ¿en qué se diferencia de otras formas de producir calor? La gran ventaja de la diatermia sobre otros aparatos es el conseguir una elevación de la temperatura del tejido tratado sin que se produzcan efectos iatrogénicos. Dicho de otra forma, efectos negativos para el organismo de la persona que estamos tratando. La diatermia capacitiva trabaja con potencias de 100 watts, que se transforman en el interior del cuerpo en energía calorífica, lo cual producirá una sensación térmica muy elevada. Es lo más parecido a un estado febril obtenido a voluntad, permitiéndonos controlar el lugar, tiempo y la temperatura que se produce. No es posible producir ese mismo calor a través de la piel, ni el uso de infrarrojos para fango, baños u otras técnicas logran evadir el sistema de enfriamiento del organismo, que mediante la circulación periférica y la sudoración regula la temperatura del cuerpo. Un calor generado con estos métodos tradicionales penetraría muy poco hacia el interior y el músculo apenas si se calentaría. Un equipo muy popular en estética es la radiofrecuencia. Cabe destacar que este aparato también produce un aumento de temperatura vía dérmica. El calor penetra por la piel, va de afuera hacia adentro, y esto la limita muchísimo al momento de alcanzar un calentamiento profundo, sencillamente porque entra en juego el nivel de tolerancia del paciente. No existe ningún otro medio que permita lograr un efecto de endotermia que penetre tan profundamente ni que pueda ser dirigido al territorio que deseamos de forma tan eficaz como la diatermia. La diatermia es el mejor método para lograr un calentamiento profundo de los tejidos con el mínimo riesgo. La radiofrecuencia no produce un calentamiento profundo como la diatermia capacitiva. El calentamiento profundo de la diatermia capacitiva provoca la vasodilatación en la zona tratada y por tanto el aumento del riesgo sanguíneo. Se produce toda una serie de cambios metabólicos que favorecen los procesos de recuperación. Es precisamente por producir ese aumento de temperatura en profundidad
lo que diferencia esta técnica y caracteriza su eficacia frente a los métodos de termoterapia superficial. Otra diferencia de la diatermia capacitiva entre la termoterapia clásica es que al conseguir ese incremento en la irrigación sanguínea de una zona en concreto, se aumenta el drenaje de las sustancias de desecho, eliminando el CO2, disminuyendo la acidez del tejido y acrecentando la oxigenación del área, consiguiendo que el tejido tratado cambie su pH, se vuelva menos ácido, lo cual también acelera la recuperación que buscamos. Una ventaja de esta técnica es que realmente produce un desplazamiento de iones que causa la aceleración de la bomba sodio-potasio. De modo similar a como sucede con la magnetoterapia, logramos actuar a nivel celular obteniendo en ocasiones una recuperación tan rápida que a menos que se tenga mucha experiencia en el uso de esta técnica, llega a sorprender. Pero, ¿cómo se consigue este desplazamiento de iones en un tejido profundo que está hidratado? ¿Sí sabemos que el agua está equilibrada eléctricamente? Esto funciona de la siguiente forma. La diatermia capacitiva trae una placa pasiva y un electrodo activo. Su sistema cargará positivamente a la placa, mientras que el electrodo activo tendrá una carga negativa. Cuando el equipo esté operando, cada placa cambiará de polaridad centenares de miles de veces por segundo, produciendo un campo electromagnético entre ambos electrodos, que repelerán las cargas del mismo signo, atrayendo a las del signo contrario. Con esto se genera una fuerza electromotriz responsable del calentamiento profundo. Dentro de nuestro cuerpo se encuentran iones y moléculas que, aunque estén equilibradas eléctricamente, no son elementos isoeléctricos al 100%, y cuando se ven sometidos a un campo electromagnético potente, se produce un movimiento-vibración, el cual por fricción transformará esa fuerza electromotriz en calor interior. Y es este calor el que viene de adentro hacia afuera, el que va a conseguir los resultados que nosotros deseamos. Aplicado a la fisioterapia, su efecto será antiespasmódico, relajante, antálgico y antiinflamatorio. A nivel estético, el aumento del drenaje de toxinas y la reactivación del metabolismo celular que produce nos traerá múltiples beneficios en tratamientos antiedad, reductivos y reafirmantes. ¿Cómo aplicar la diatermia capacitiva? Dependiendo de nuestro caso en particular, la diatermia puede aplicarse de forma local, enfocándonos en tratar zonas del cuerpo muy pequeñas, o podemos realizar un tratamiento de zonas muy amplias, como por ejemplo la espalda. En tal caso, estaríamos hablando de una aplicación más generalizada y los efectos serían más globales. Si nuestra aplicación es local, debemos colocar los electrodos de forma precisa. Obligadamente la corriente debe pasar por el tejido a tratar. Es muy importante estar muy pendientes de la temperatura. Cualquier sensación excesiva de calor o de quemadura será una indicación clara de que estamos utilizando la técnica de modo incorrecto, por mala colocación de los electrodos, por un exceso de intensidad o por ambas cosas a la vez. Los electrodos deben tener el mejor contacto posible con la piel del paciente para evitar sobrecargas en puntos en los que pueda existir un mal contacto. La técnica exige al mismo tiempo una presión firme y que no resulte molesta para el paciente. Debemos asegurarnos que la placa no se encuentre sobre protuberancias óseas, ya que el hueso tiende a sobrecalentarse con mayor facilidad que los tejidos adyacentes. Cuando trabajemos con pacientes que tengan mucho pelo en la zona a tratar, será necesario aplicar una mayor cantidad de gel conductor, puesto que el pelo es muy aislante y dificultará el paso de la corriente. Es muy importante que a lo largo de la aplicación del tratamiento con diatermia, le preguntemos al paciente sobre sus sensaciones e insistamos en la necesidad de comunicarnos cualquier percepción molesta. El electrodo pasivo debe fijarse obteniendo un buen contacto con este y el cuerpo del paciente. Para ello, lo más recomendable es el uso de bandas elásticas fijadas con velcro. La fijación ha de mantenerse estable a lo largo de toda la sensación de tratamiento.
Es importante que la placa no se mueva o se despegue del cuerpo mientras esté pasando la corriente. A su vez, el electrodo activo debe desplazarse manteniendo un contacto firme y permanente con el paciente, evitando la separación total o parcial del cuerpo, ya que si se disminuye la superficie de contacto con la piel, la corriente se concentrará en los puntos de apoyo, lo cual en casos extremos puede llegar a producir una quemadura. Por esta misma razón, daremos paso a la corriente cuando la placa esté bien fija y el electrodo activo esté en contacto con la piel. Y antes de retirarlos, debemos interrumpir el paso de la corriente. Subida de la intensidad se realizará de forma gradual para evitar sensaciones molestas. Este aumento o la elección de la intensidad térmica es una relación con el volumen de tejidos tratados y la resistencia particular que ofrecen dichos tejidos al paso de la diatermia. La corriente fluye por el interior del organismo de un electrodo a otro, siguiendo siempre el camino que ofrezca la menor resistencia. El cuerpo humano ofrece resistencias variadas en relación a las características propias de cada tejido. Cuanto mayor sea la distancia entre los electrodos, mayor diseminación de la temperatura. Si hay una gran distancia entre ambos, se percibirá calor casi exclusivamente en el electrodo activo. Si el electrodo activo y el pasivo se encuentran muy cerca, es posible percibir la elevación de la temperatura en el territorio próximo a los electrodos y también en los tejidos situados entre ellos. Duración y frecuencia del tratamiento con diatermia capacitiva. En condiciones generales, haremos una aplicación como mínimo de 30 minutos. En el caso de que no obtengamos los resultados deseados con este tiempo sugerido y con una frecuencia de 2 o 3 sesiones semanales, habremos de plantearnos la estrategia de aplicación y aumentar el tiempo por sesión. Aplicaciones de 5 a 10 minutos no tienen ninguna utilidad. La intensidad del calor percibido en los casos agudos habrá de ser moderada. En los casos crónicos es recomendable la utilización de un calor que se perciba con mayor intensidad, aunque siempre sin molestias para el paciente. Esto puede servirnos de guía, pero no hay un protocolo de duración y frecuencia. Esto siempre es en función de las necesidades de nuestro paciente. Para quien conoce y usa la diatermia capacitiva, sabe que este equipo se ha convertido en uno de los indispensables en su consultorio o cabina, pues trata eficazmente diferentes padecimientos de salud y de belleza. Macroestética.com quiere saber tu opinión. Escríbenos a contacto@macroestética.com o comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.